Hoy nos vamos a sumergir en el sistema de sacrificios del antiguo Israel. Y para empezar a entenderlo, lo primero es quitarnos de la cabeza la idea que tenemos de la palabra sacrificio. Miren, la palabra clave aquí es korban. Ese es el término hebreo para estas ofrendas. Y lo más fascinante es que su raíz no habla de muerte ni de pérdida, sino de algo completamente diferente. El acto de acercarse o aproximarse a lo divino. Es un cambio de perspectiva total. Y es justo esta idea, la de acercamiento, la que le daba sentido a todo el sistema de ofrendas diarias que se llevaban a cabo en el Templo de Jerusalén. Todo giraba en torno a eso. Y ojo, no todo eran animales, ¿eh? Las ofrendas podían ser desde vegetales, como pan o aceite, hasta incienso y vino. Pero el principio siempre era el mismo. Se ofrecía lo primero y lo mejor. Los primeros frutos, los primogénitos del ganado, era un acto de devoción, de reconocimiento. Y aquí hay un punto que marca una diferencia abismal con algunas culturas vecinas de la época. La ley israelita prohibía, pero de forma tajante, el sacrificio humano. De hecho, se consideraba la peor profanación posible del nombre de Dios. Ahora, cuando sí se ofrecía un animal, el proceso no era para nada simple. Era todo un ritual, muy meticuloso, y cada paso estaba cargado de un profundo simbolismo. Para empezar, el animal debía cumplir con unos estándares súper estrictos. Tenía que ser perfecto, sin ninguna mancha, sin el más mínimo defecto. Esto reflejaba una idea central. Solo lo mejor de lo mejor, lo impecable, era digno de ser presentado ante la divinidad. El ritual, como ven, seguía 5 pasos muy precisos. Empezaba con la presentación del animal. Luego venía un acto simbólico potentísimo, la imposición de manos. Aquí el ofrente ponía sus manos sobre el animal como si le transfiriera sus intenciones o sus pecados. Le seguía la inmolación y después la aspersión de la sangre en el altar, que simbolizaba la vida misma. Y por último, la quema de la ofrenda, un acto que le elevaba, a través del humo, hacia lo divino. Pero a ver, no todos los sacrificios eran iguales, ni de lejos. El sistema era muy sofisticado y contemplaba distintos tipos de ofrendas para propósitos muy específicos. Básicamente, había 3 categorías principales. Primero, el holocausto, u olá. Aquí el animal se quemaba por completo, como un acto de sumisión total. Luego estaba el sacrificio expiatorio, que era para buscar el perdón por un pecado. En este caso, una parte era para el sacerdote. Y finalmente la ofrenda de paz, o shelamim. Esta era casi una celebración, una comida sagrada que se compartía entre la divinidad, el sacerdote y la persona que ofrecía el sacrificio. Claro, con un sistema tan detallado, tan específico, uno podría pensar que había una solución para cada posible error, para cada falta. Pero, ¿de verdad era así? ¿Cubría absolutamente todo? Pues la respuesta es un rotundo no. El sistema tenía un límite muy claro. De hecho, existía toda una categoría de pecados para los cuales estos sacrificios simplemente no servían de nada. Aquí está la clave de todo. La ley hacía una distinción fundamental entre los pecados no intencionados, o sea, los cometidos por error, por ignorancia, que sí podían cubrirse con un sacrificio, y los pecados intencionados. Estos últimos eran actos premeditados, una rebelión directa contra la ley. Y para esos no había sacrificio que valiera. Para alguien que cometía uno de estos pecados mayores, el sistema de sacrificios no ofrecía un camino de regreso. No había reconciliación posible por esa vía. Al contrario, se enfrentaba a todo el peso de la ley, lo que podía significar incluso ser apartado por completo de la comunidad. Este vacío en el sistema, por llamarlo de alguna manera, dejaba una pregunta teológica enorme en el aire. ¿Qué pasaba entonces con esos pecados que ningún sacrificio animal podía cubrir? Bueno, desde una perspectiva teológica posterior, se interpreta que esta limitación del sistema antiguo no era un error de diseño, sino algo totalmente intencional. Apuntaba a otra cosa. Y esa otra cosa, desde la perspectiva cristiana, es el sacrificio de Jesús. La respuesta a este dilema la encontramos, por ejemplo, en lo que escribió el apóstol Pablo a los romanos, que la justificación llega gratuitamente por su gracia. Visto así, la muerte de Jesús se presenta como el sacrificio definitivo, uno que anula esa deuda de todos los pecados, ya sean intencionados o no intencionados, logrando lo que el antiguo sistema de sacrificios, por su propia naturaleza, no podía hacer.
Al final, este recorrido por el antiguo sistema de sacrificios nos deja con una pregunta que resuena hasta hoy. ¿De qué manera estas ideas milenarias sobre la culpa, la justicia y el perdón siguen influyendo en cómo entendemos el mundo y a nosotros mismos? Da para pensar, ¿verdad?